Imaginaos que ahora os dijese que para evitar un problemón como es el de la sequía en España, tenemos que hacer más corridas de toros. Seguramente pensaríais que me he vuelto loco y que de repente pues me he puesto a creer en chamanes o algo así. De hecho, si esta barbaridad ridícula la dijese un niño de primaria en su escuela, seguramente le suspenderían al momento, no me cabe la menor duda. Pero ojito, porque cuando quien lo dice es la mismísima presidenta de la Comunidad de Madrid, creadora del maravilloso eslogan "Me gusta la fruta", lo que pasa es lo siguiente. Y no conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. ¿Quién frenará el afán autoritario mañana? Sigue hoy. Le aplauden de verdad y se quedan tan anchos. Lo cierto es que estos días, mientras en la oposición se dedicaban a decir este tipo de barbaridades absurdas por parte del Partido Popular y autodestruirse entre ellos en Baleares por parte de Vox, hemos visto otras cosas bastante importantes de las que merece bastante la pena hablar. Y casualmente durante estos mismos días, algunos banqueros parece ser que no tienen suficiente con haber conseguido el récord de beneficios en 2023 y por eso ha lanzado una ofensiva contra el gobierno para presionarles y que les retiren un impuesto temporal a la banca, que los pobrecillos pues se ve que no llegan a final de mes. Y mientras los banqueros se preocupan por sus beneficios milmillonarios, los problemas que afectan a la mayoría, como la posibilidad de un desahucio, siguen ahí en España. Vamos a hablar de toros, vamos a hablar de sequía, vamos a hablar de desahucios, de bancos y del gran ridículo que está haciendo últimamente la derecha española. Tengo que confesar que a pesar de que normalmente como persona de izquierdas me alegra tener una oposición tan jodidamente desastrosa, hay veces en las que creo que su torpeza nos impide ver los verdaderos problemas que tenemos los españoles. El hecho de que Feijóo convoque una manifestación contra la amnistía prácticamente un par de veces al mes o casi ya una a la semana, o que se hable constantemente de que se está atacando a los jueces con la intención de implantar una dictadura socialcomunista malvada, o de que se nos intente vender que los problemas fundamentales para España ahora mismo son que el gobierno negocia con terroristas o una especie de apocalipsis malvado ocupa. Pero vamos, que está claro que el principal problema de la vivienda en España no es precisamente el apocalipsis ocupa del que hablan algunos. Y esto queda bastante claro cuando estamos viendo casos como el de Blanca. Una señora de 78 años, de los cuales ha pasado 55 en una misma casa, en un mismo piso de Barcelona. Y ahora resulta que le han echado. ¿El motivo? Pues una deuda de 88 euros, sí, como lo escucháis. Una deuda de 88 euros que obviamente es una excusa barata para echar a Blanca de su hogar, cosa que también intentaron al subir el alquiler de 340 euros que pagaba hasta entonces a los 1000 euros, al mismo tiempo que Blanca lo único que tiene es una pensión mensual de apenas 500 euros. Bueno, pues tras este intento de subida de alquiler que le hicieron, el Ayuntamiento de Barcelona se ofreció a pagar la diferencia de los 340 a los 1000 euros para que Blanca pudiese mantenerse en el piso. Y fue entonces cuando los caseros se buscaron la excusa de los 88 euros que no había pagado, porque obviamente le querían sacar mucho más dinero a ese piso utilizándolo como piso turístico antes que alquilándoselo a una señora que lleva ahí viviendo 55 años como Blanca. Y Blanca, por desgracia, tan solo es un caso más. Tal vez sí que sea uno de los más llamativos por lo absurdo de todo el caso, es decir, por lo elevado de su edad y por lo ridículo de los 88 euros. Pero la triste realidad es que en España todavía pueden echarte de tu casa después de vivir 55 años pagando religiosamente el alquiler simplemente porque el propietario en ese determinado momento, y en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o incluso en comunidades autónomas como Las Palmas o como Canarias, quieren utilizar esos inmuebles para forrarse todavía más metiéndose un buen dinero de alquiler vacacional en el bolsillo en lugar de alquilárselo a gente de toda la vida del barrio. Y la realidad es que la inmensa mayoría de los españoles estamos mucho más cerca de la situación de Blanca siendo obligada a salir de su piso que la de su casero teniendo muchos pisos en Barcelona y queriendo echarla para ganar básicamente más dinero. Nuestros barrios están pasando de ser lugares para vivir a lugares para especular. Y mientras esto siga así, no habrá cuentos sobre malvadísimos ocupas que valga o el cuento de la amnistía para distraernos y estar discutiendo sobre tonterías constantemente o que Ayuso salga a hablar de que los toros acaban con la sequía. Creo firmemente que un gobierno progresista debería defender siempre a la gente. Al mismo tiempo debería poner siempre por delante cosas como el derecho a una vivienda digna, amparado por cierto en el artículo 47 de la Constitución, antes que los intereses de los millonarios del 1% o de los grandes tenedores en ciudades como Barcelona o Madrid. Como decíamos, unos luchan porque le dejen seguir viviendo en su casa y otros maniobran para ganar todavía más a pesar de que nunca antes habían estado mejor, como los bancos. Estas son las cosas de las que me gustaría que se hablase, que me gustaría que se señalase como problemas que tiene mi país, aquellos problemas que realmente afectan a sus ciudadanos, porque resulta que mientras todo esto pasaba prácticamente desapercibido, ¿sabéis en qué estaban los sectores más críticos
con el gobierno? Bueno, pues no os lo perdáis porque no tiene desperdicio. Bueno, pues el partido de Abascal convocó su congreso fake del 27 de enero, ya sabéis, aquel que adelantó para evitar que le presentasen otra candidatura alternativa para hacerle frente. En este congreso, el presidente de Vox dijo que Visiones en Vox son películas de ciencia ficción de los medios de comunicación. esto es completamente maravilloso, porque en cuestión de horas, el partido en Baleares saltó completamente por los aires y 5 diputados echaron a sus 2 miembros más importantes del partido en Baleares. Tanto el presidente del Parlamento de Baleares como la líder del partido allí han sido expulsados por el grupo de Vox Baleares, básicamente por ser de la corriente que defiende a Abascal dentro del partido. Me echan, tengo que decir, con tristeza, insisto, por seguir las directrices de la Dirección Nacional. Se da una situación un poco peculiar, que es que el grupo parlamentario Vox queda secuestrado en manos de gente que ya va a dejar de pertenecer al partido político Vox. Vamos, que Abascal presumió de una supuesta unidad y respaldo en Vox a su figura y ni un día tardaron en cortarle la cabeza a los únicos 2 diputados leales que tenía las Islas Baleares. Esto es tremendo. Y más allá de lo cómico que resulta esta coincidencia, deja en evidencia una triste realidad para la extrema derecha. Ya no hay un proyecto político. Lo que estamos viendo es que los actuales dirigentes del partido les importa más mantener su puesto, mantener su sillita, su salario en este chiringuito en el que se ha convertido Vox, haciendo loas a Abascal y tolerando que les ninguneen de esta forma con la jugarreta de adelantar el Congreso para elegir a la dirección para que nadie pueda moverle la silla a Abascal, más que evidentemente defender los intereses de sus propios votantes o hacer algún tipo de política útil en nuestro país. Y en el otro lado tenemos a un PP completamente desubicado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha intervenido acerca de la complicadísima situación en Cataluña, que atraviesa su peor sequía jamás registrada. Tanto es así que incluso están llegando a abrirse a la posibilidad de racionar el agua entre los ciudadanos y traer barcos con agua desde otras partes de España para poder paliar esas necesidades que se están abriendo. Que por cierto, un saludo a todos los que después dicen que el cambio climático no existe y han salido encantados de la vida en manga corta en enero. Pues en todo esto, Ayuso, en lugar de ofrecer alguna ayuda o propuesta mínimamente interesante o aunque sea solo mandar ánimos a la población afectada, ha decidido en su lugar decir que esto les pasa, espera, por quitar los toros. Y no conozco un lugar donde la prosperidad ni la libertad se hayan abierto camino tras cerrarse una plaza de toros. Todo lo contrario, le ha seguido la sequía, el control político, el adoctrinamiento. Vale, Ayuso, más o menos lo entiendo. O sea, quitas las plazas de toros y por lo tanto continúa el adoctrinamiento, la falta de libertad y la sequía. Eso es empírico, Ayuso. Tal cual, hermano, tal cual. Yo entiendo que a Ayuso le gusten muchísimo las corridas de toros. Imagino que precisamente por eso les untó con más de 6,5 millones de euros en 2023. Pero esto de mezclar churras con merinas y decir que las plazas de toros son poco menos que un tótem que llama a la lluvia, me parece ya demasiado hasta para ella. Y eso que tiene un historial gordo de barbaridades. Pero lo más gracioso de todo, bueno, gracioso o triste, según como lo veas, es que después de decir esta barbaridad, esta burrada con patas, los que están ahí delante viéndola van y le aplauden. Sí, hoy... Es que muchas veces acostumbramos a llamar palmeros y aplaudidores a ciertos políticos que se dedican a halagar constantemente al líder de turno para que esto les mantenga en un puesto, en el que básicamente se trabaje poco y se cobre mucho. Pero es que aquí lo tenemos de la manera más gráfica y literal posible. Este vídeo es tremendo. Porque yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio puede escuchar semejante tontería de que si quitas plazas de toros, entonces viene la sequía y acto seguido salir a aplaudir? Y es que por muy de izquierdas que nosotros seamos, y de repente aparecen, yo que sé, Pedro Sánchez o Yolanda Díaz diciendo que en Madrid llueve poco porque gobierna la extrema derecha, pues le diríamos, oye Pedro, te has equivocado, oye Yolanda, te has equivocado, esto no te lo vamos a aplaudir. Pero en este caso están tan cegados y son tan literalmente palmeros que incluso aplauden esta barbaridad. Y después dicen que ellos son los políticamente incorrectos y los que tienen pensamiento crítico. Manda narices. Y no contento con esto, además, luego va Ayuso diciéndonos a los jóvenes que tenemos que seguir haciendo las cosas sin pedir nada a cambio. Yo agradecía la oportunidad de estar en grandes empresas. Ahora es al contrario, ahora es... Qué extraño, tienes que trabajar, a ver cuántas horas, a ver qué exiges, a ver qué te da, tú. Ya más allá de todos los que estaban ahí aplaudiendo, intentando conservar su puestito de poco trabajo y mucho sueldo, ¿alguien se cree de verdad que Ayuso está donde está gracias a un trabajo duro y desinteresado que tanto nos exige a los demás? Porque recordemos que Ayuso está donde está porque le colocó su mentora Esperanza Aguirre, la cual la enchufó en un chiringuito por 4.200 euros al mes que se hizo pronto para después acabarla haciendo diputada en la Asamblea de Madrid. Es decir, 18 añitos cobrando de lo público. Si es normal que después tenga este discurso de yo cuando era joven no pedía nada a cambio. Hombre, no pedías nada ni le pedías nada a las empresas porque básicamente estabas enchufada por 4.200 euros sin hacer ni el huevo. Así es muy sencillo decir que tú de joven no pedías nada, como ahora que son unos llorones y preguntan cuánto tengo que trabajar. Y después Ayuso va y añade. Porque buscan esa forma comunista de intervenir todo
para igualar a la baja, eso sí, ellos vivir por encima de todos los demás. No verán a ninguno luego pasar ninguna penuria. Y esto lo dice ella cuando cobra más que el mismísimo presidente del gobierno. Es que manda narices. Y aquí hay que decir, por otro lado, que es absolutamente escandaloso que un presidente del gobierno, sea de izquierdas o de derechas, cobre 10.000 euros menos que el presidente de la Comunidad de Madrid. Pero claro, aquí Ayuso hablando de que los comunistas cobran mucho, y es que ella está cobrando literalmente 10.000 euros más que el presidente del gobierno de España, siendo ella presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero claro, los chiringuitos y el cobrar dinero público parece que solo existe cuando eres de izquierdas. Si lo haces tú de derechas, es tu sueldo que te lo mereces. Yo lo siento mucho, de veras, pero creo que la oposición no está haciendo su trabajo, a no ser que su trabajo sea hacer el ridículo. Porque creo que la labor de una oposición al gobierno debería ser de hacer un buen diagnóstico de los problemas del país, un análisis de las principales preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos y elaborar propuestas mejores que las que ofrezca el gobierno de turno. Y en su lugar me da la sensación de que el Partido Popular se está guiando por los sentimentalismos de sus cabecillas y sus traumas por no haber ganado las elecciones a pesar de ser la lista más votada. Y esto es lo que les lleva a hacer tantas tonterías, dando constantemente batallitas que la realidad es que no le importan absolutamente a nadie, y armando sus discursos cutres con lo primero que se les pasa por la cabeza, diciendo que si los toros evitan la sequía. En definitiva, que creo que la política no es un concurso de debate en el que demostrar que tienes razón. Creo que si queremos realmente ser útiles a la mayoría, tenemos que preocuparnos más por las cosas que nos afectan de verdad, no por estas tonterías varias que estamos comentando constantemente. A mí, por ejemplo, me interesan bastante las batallitas de la política institucional del día a día y dan bastante material para este canal para comentar con vosotros, y además son importantes porque ahí se deciden normas que nos van a regir a los próximos años. Pero también creo que es fundamental saber distinguir lo que de verdad importa a la gente de lo que no. Así que al menos por mi parte, desde este humilde espacio que tenemos en internet, intentaré seguir señalando los problemas que veo que más dañan al conjunto de la sociedad e intentando aportar perspectivas que ayuden en el beneficio de todos nosotros. Mientras tanto, pues otras señoras estarán hablando de que si la sequía está condicionada por cuántas plazas de toros quitas. Así que ya sabes, si quieres que llueva en tu provincia, una buena plaza de toros hay que construir. Y si ya tienes alguna y resulta que no llueve, bueno, pues será que está mal construida, eso será seguramente. Y bueno, como siempre, si has llegado hasta aquí, dime, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles crees tú que son los principales retos para la sociedad española? ¿Y qué podemos hacer para solucionarlos? Y por último, ¿por qué crees que la derecha se empeña tantísimo en imponer estos temas absurdos de conversación? Aunque una idea me hago. Deja tu respuesta en los comentarios y la leeré con gusto. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo y nos vemos en la próxima. Adiós.